Y amén. Así puestos de pie, quiero invitarle a que busque conmigo en Éxodo capítulo 17 y estaremos leyendo lo mismo que leímos la semana pasada porque es la continuidad del mismo sermón. Los versículos desde el 8 hasta el 16. Éxodo capítulo 17, versículos desde el 8 hasta el 16. Dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba las manos, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra contra Amalec de generación en generación. Pueden tomar asiento. Como decía, estamos predicando la segunda parte del sermón que comenzamos la semana pasada. Es básicamente un sermón de 2 horas o un sermón de 1 hora y media. Y por eso no lo predicamos todo en un solo servicio. Titulado Aprendiendo a librar o ganar la batalla espiritual. Es el último sermón de la serie. Se olvidó el nombre de la serie. Superando los desafíos en el viaje de la vida. Superando los desafíos en el viaje de la vida. Básicamente tomamos 7 de las estadías o paradas que el pueblo de Israel tuvo desde que salió desde Egipto, donde eran esclavos, hasta que entraron a la tierra prometida donde Dios les llevó, la tierra que Dios le había prometido a Abraham en el pacto abrahámico. Y hemos tomado 7 de esas paradas. Hoy estamos viendo la 7ª parada. Y estamos aprendiendo a pelear literalmente de la primera guerra que tuvo Israel organizado, Israel como nación. La batalla contra los amalecitas en Refidín. La semana pasada, no quiero repetir por supuesto todo el mensaje, quiero simplemente citar los 2 puntos que tomamos la semana pasada. Hablamos más que de cualquier otra cosa de conocer al enemigo. En este caso, representado en los amalecitas. Y una de las cosas que intenté hacer muy claro es que aunque tú y yo no somos judíos y no nos enfrentaremos nunca físicamente a alguien de la cultura amalecita, nunca lo haremos, el espíritu amalecita toma una manifestación diferente y es en esencia, en carácter, el mismo enemigo que tú y yo tenemos. Y es por eso que podemos aprender a luchar la guerra espiritual basado desde la guerra que tuvo Israel contra los amalecitas. Aprendimos mucho, espero que hayan aprendido mucho la semana pasada acerca del pueblo de Amalec. Y a través de ello
características de tu enemigo y mi enemigo hoy, ¿cómo se manifiesta? Sabemos lo que el apóstol Pablo nos dijo: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero usted nunca ve esas huestes espirituales de maldad, ¿o sí? Si las ve, hay personas que tienen don de discernimiento de espíritus, es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, y pueden ver más que otras personas. No todo el mundo lo tiene. Pero regularmente, el creyente regular no está mirando las huestes espirituales descendiendo como un ejército y peleando. Usted ve y experimenta el mundo físico, pero nunca perdamos de vista que estamos luchando una batalla espiritual. Sí, se manifiesta en el mundo físico, pero es una batalla espiritual. Vimos mucho de eso la semana pasada. Casi todo el sermón fue hablando de conocer al enemigo. De hecho, en las estrategias de guerra, hoy por hoy, una de las cosas más importantes es precisamente eso: conocer al enemigo. Por eso le dediqué tanto tiempo la semana pasada. Nunca, ningún ejército físico o espiritual, nunca ningún ejército físico o espiritual podrá ganar si no conoce al enemigo. En todos los ámbitos, ningún equipo de deporte jamás podrá vencer al equipo oponente si no conoce cómo ese equipo juega y cuáles son las debilidades de ese equipo. Un boxeador nunca podrá ganar una pelea si no conoce las debilidades y las virtudes también de su oponente. En la guerra, físicamente, Israel tiene que conocer cuáles son las debilidades de Irán, las debilidades de Hezbollah, de Hamas, de los Hutis, para poder pelear contra ellos. Tú y yo tenemos que conocer al enemigo, tenemos que conocerlo, y tenemos que declararnos enemigos sin reconciliación. Tenemos que identificarnos como lo que somos, tener una identidad clara y segura. Yo soy un hijo de Dios y por lo tanto soy un soldado de Él. Lo hermoso y lo lindo es que conocemos la historia y conocemos que nuestro rey no ha perdido una, que Él es invicto y que no perderá la tuya, no perderá la mía. Él es Dios. Amén. Aprendimos no solamente de eso, sino que también aprendimos algo que es muy importante, y es: en cada guerra hay que tener un objetivo claro. Un objetivo claro, muy importante. Igual se pone de manifiesto en cualquier pelea, cualquier lucha, también en el deporte. Cada vez que usted está poniéndose a alguien y quiere ganar, usted tiene que definir claramente qué cosa es ganar, qué significa ganar, cómo luce ganar, qué es eso. Por ejemplo, en nuestra iglesia no creemos que ganar es que se llene el lugar. Eso no es ganar. Ganar es ser obedientes, y estoy ya entrando en el sermón de hoy. Ganar es hacer discípulos. Si hubieran 1000 personas en este lugar, no caben. Si hubieran 500 personas en este lugar, y de esos 500 hay solamente 100 que son discípulos, no hemos ganado. Tenemos 400 espectadores y 100 discípulos. Hay que definir claramente qué es ganar. Y ganar para el creyente en el ámbito personal es conocer a Cristo, y grupalmente, esto se manifiesta más grupalmente, es darlo a conocer. Eso es ganar. Eso es ganar. Tú ganas tu batalla espiritual cuando tú conoces al Señor. Si tú peleas cualquier situación, pasas por cualquier proceso, y al final del proceso no conociste más a Dios, no te pareces más a Él, perdiste. Puedes terminar siendo el pastor de la iglesia, puedes terminar siendo la persona más popular, puedes terminar siendo el aplauso de todo el mundo, pero si no lo conociste a Él, Él te dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No se trata de ganarse a la gente, se trata de conocer personalmente a Dios. Conocer a Dios a veces implica mucho dolor. A veces implica que te aplasten. A veces implica que te traicionen. Porque todas esas experiencias las tuvo el Rey de Reyes. Experimentado en quebranto. Varón de dolores. Amén. Pero qué lindo es poder ser más como Él. ¿Saben por qué? Porque no importa si nos aplastan y nos traicionan toda esta vida será unos 80, 90 años, 100 si duraste mucho. Pero es una eternidad con Él.
Es una eternidad en la que Él nos va a recompensar por lo que hicimos ahora. Hoy es el tiempo de hacer. Hoy es el tiempo de ser más como Él. Ahora, para no predicar solamente ese punto, porque ese fue de la semana pasada, ganar la guerra en el ámbito personal es conocer a Cristo, y en ámbito colectivo es darlo a conocer. Es darlo a conocer. Darlo a conocer. Es ganar a las personas que están a nuestro alrededor. Es alcanzarlos y darle a conocer al Señor Jesús. ¿Puedo decir algo de los Olímpicos ahora? ¿Verdad? Sé que hay mucha revolución con todo lo que pasó en los Olímpicos. Hay guerra espiritual. Hay una posición clara. Pero recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y si fuéramos a tomar un ejemplo, tuviéramos que tomar el ejemplo de Jesús. ¿Qué dijo nuestro Señor en la cruz del Calvario? ¿Qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Actúan por ignorancia, no conocen a Jesús y por eso actúan así. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora en este sermón es conocer al enemigo y tener claro el objetivo. El objetivo es conocer a Jesús y darlo a conocer. Conocer a Jesús y darlo a conocer. Y es un proceso de toda la vida. El apóstol Pablo, uno de los más grandes líderes en el mundo cristiano de toda la vida, de toda la historia, dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, sigo hasta la meta, el blanco, que es conocer a Cristo. Esa es la meta. Ahora, aprendiendo de guerra espiritual, hoy queremos aprender de tres cosas importantes que vamos a ver allí claramente en esos versículos. Y esas tres cosas importantes tienen que ver primero y esencialmente con la obediencia. Vamos a ver el arma de la obediencia. Usted puede estarse preguntando, lógicamente, ¿qué tiene que ver obediencia con guerra espiritual? Bueno, yo quiero decirle que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. No podemos, es imposible vencer al enemigo en nuestra lucha personal, y es imposible vencer al enemigo en nuestra lucha colectiva como iglesia si no tenemos la actitud de obediencia, si no tenemos una actitud de obediencia. Se comienza por la obediencia, y vamos a ver claramente algunas cositas por qué es tan importante la obediencia en la guerra espiritual. Pero para ir al texto, puede ir conmigo a Éxodo 17, pero vamos a ir al contexto anterior, a lo que antecede, antes del versículo 8. Vamos a ir al versículo 5. Recordemos que en Refidim, básicamente el pueblo de Israel una vez más estaba en esas perretas que le dio al pueblo de Israel. No tenemos agua, pues, ¿para qué nos traíste aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, la cebolla de Egipto, bla, bla, bla. Moisés, tú no sabes lo que estás haciendo, y parece que Dios se equivocó. Queremos agua y la queremos ahora, como niños malcriados. Como niños malcriados. Todos nosotros, en un momento u otro, a veces nos comportamos como niños malcriados. Y quiera Dios que hoy podamos madurar y podamos crecer y podamos convertirnos, no en niños que no saben pelear, sino en militantes del ejército de Dios, maduros y listos para pelear la batalla que tenemos que pelear, la batalla espiritual. Notemos lo que pasa en el versículo 5. Dice el Señor, después que ellos vienen donde Moisés hace lo que siempre ha hecho. De hecho, es algo muy importante, y es venir delante de Dios. Los líderes que están en este lugar y toda persona que aspira al liderazgo en este lugar, sí tenemos que escuchar a la gente. Tenemos que escuchar a la gente, pero más que a nuestro pueblo, más que a nuestro equipo, más que a nuestro grupo, tenemos que escuchar a Dios. Si solo escuchamos a la gente y la queja, porque eso es lo que ha predominado hasta ahora en todas las paradas, ¿verdad que sí? Si solo escuchamos al pueblo, estoy hablando de los líderes, y quiero decir más, la cosmovisión neotestamentaria en el Nuevo Testamento del creyente es que el creyente es un líder. Como dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tú y yo ya no somos pueblo que viene solamente a recibir, tú eres parte. Tú eres parte integral de lo que Dios quiere hacer aquí y ahora.
Somos líderes desde ese punto de vista. La actitud del líder es la siguiente. En lugar de aceptar la queja, aceptar el problema y quedarnos hablando del problema y hablar del problema, nunca se llega a la solución así, nunca. Tú no continúas repitiendo el problema a tu equipo, jamás. Pero hay alguien que es experto en resolver problemas. De hecho, él es experto en resolver problemas sin solución. Él es experto en hacer lo imposible. Es Dios quien está contigo, quien está conmigo. Es por eso que hay que hablar con Él. ¿Tú crees que Moisés tenía la solución? No. ¿Tú crees que yo tengo la solución de todo lo que pasa en iglesia, familia multicultural? No. Pero sí tenemos una conexión directa con Dios. Y cuando hablamos con Dios y escuchamos a Dios y escuchamos, porque Dios siempre habla, pero no siempre escuchamos. Cuando escuchamos a Dios, entonces ahí está la solución. No solamente cuando escuchamos, sino cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Escuchar es importante. Entenderlo es importante porque eso nos equipa para practicarlo, para obedecer. Si no lo entendemos, si no escuchamos, no podemos practicarlo, ¿verdad que sí? Eso es importante, pero no es el final. El final es la obediencia. Mire lo que sucede aquí. Después que Moisés habla con Dios, dado el problema citado en Éxodo 17, el Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo. Hay tanto aquí que yo pudiera predicar 3 sermones más de esto. No se preocupen, no lo voy a hacer. Dios le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo. Había algo importante. El pueblo estaba ya quejándose y hablando mal de Moisés y todo eso. No, tú no puedes responder a eso como líder. Pasa por delante del pueblo. Es importante que el pueblo te vea. Ese es el tercer punto de hoy. Pasa por delante del pueblo. Toma tu vara. La vara a la que Dios se refería aquí era la misma vara que tenía Moisés cuando estaba en el desierto pastoreando, y allí Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó para que librara al pueblo de Israel del cautiverio egipcio, Moisés se sintió paralizado, no sabía cómo hacer. Le dijo: ¿cómo voy a hacer? ¿En nombre de quién iré? Dios le dice: dile que yo soy, te ha enviado. Y en un momento le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Tira la vara, y la vara se convirtió hubieron varias experiencias, no quiero citarlas todas, con la vara de Moisés. Pero esa vara, hasta el presente, era una manifestación física, visible, tangible, que todo el mundo podía ver, del poder de Dios en la vida de Moisés. Moisés se identificaba con esa vara, era lo que él tenía. Aquí hay mucho que podemos aprender de esto, podemos aprender de lo que Dios nos ha dado. Tu experiencia, tu formación, no importa cuál haya sido, eso es lo que Dios te dio. Eso es lo que Dios va a usar. Pues Dios le dice a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear el agua del Nilo, y llama a alguno de los ancianos de Israel para que te acompañen. Llama a los líderes de Israel para que te acompañen. De hecho, la razón por la que en nuestra iglesia tenemos ancianos, y la razón por la que en el Nuevo Testamento hay ancianos y son la autoridad en la iglesia, es porque la iglesia salió del judaísmo básicamente, y los ancianos de Israel eran la autoridad para Israel. Por eso que en la iglesia, cuando predominaban los judíos, se les decían ancianos, y cuando predominaban otros se les decían presbíteros. Se le está refiriendo exactamente a lo mismo, pero es otro tema, dejémoslo ahí. Los líderes es lo que está significando aquí. No está significando los más ancianitos de Israel. Está hablando de los líderes de Israel, de personas influyentes, de personas que van al frente, los líderes. No solamente pasa por delante del pueblo, toma tu vara, trae contigo. Aquí hay mucho que tenemos que aprender del liderazgo. Trae contigo, que te vean, que se empapen de tu visión, que sufran que conozcan tu corazón. Trae contigo a los ancianos. Ahora escuche,
lo que Dios le está diciendo: yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. También muy importante. Golpea la roca y saldrá agua. Eso fue exactamente lo que Moisés hizo y se solucionó el problema. Ese problema estaba resuelto. Ahora, en el versículo 8 encontramos un nuevo problema. Vinieron los amalecitas por primera vez a un pueblo que no había sido entrenado como guerra, que habían sido 430 años esclavos, no sabían hacer absolutamente nada. Hablamos mucho de cómo el enemigo es así, oportunista, cobarde, no enfrenta a sus similares, enfrenta a los más pequeños, sucio, bajo. Pero ya hablamos demasiado de él. Vamos a hablar de la solución ahora. Ahora que vimos cómo sucedió esta solución, ahora leemos de nuevo. Llegaron los amalecitas, atacaron. Mire el versículo 9. Así que Moisés le ordenó a Josué. Moisés le ordenó a Josué. No le pidió, fue una orden. Y fue una orden a una persona: el fiel, el obediente, el que tenía la actitud correcta. Hay tanto que pudiera decir de aquí. Si usted va a la primera parada, cita cuántos salieron de Egipto. Miles, miles y miles y miles y miles. Todos ellos se contagiaron en esto de quejarse, en esto de hablar mal de Moisés, en esto de hablar mal de Dios, en esto de... Todos se contagiaron en eso. Me llama la atención que aquí Moisés le habló a uno, el fiel. Si usted conoce la historia de Israel, si conoce su Biblia, usted sabe que esa generación pereció completa en el desierto. ¡Qué dolor! Dios los había llamado y Dios los estaba guiando. Dios manifestó su gloria de una manera extraordinaria para que ellos llegaran a la tierra prometida, pero sus actitudes impidieron que fuera así y solamente entraron los que tenían actitud correcta. Y aquí vemos a Josué. Ahora, sigamos leyendo porque vamos a ver cosas que Moisés hizo en obediencia y vemos aquí cómo está demandando obediencia de Josué. Le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Yo imagino cómo pudo haber sido para Josué esa orden. Una orden muy parecida a la orden que Jesús le dio a sus discípulos cuando estaban literalmente cansados, estaban tristes por la muerte de Juan el Bautista, de Juan el Bautista, tenían hambre y en medio de todo eso, Dios le da una encomienda imposible, literalmente imposible: dale vosotros de comer. Ese era el contexto. Estaban cansados, tristes, hambrientos, no tenían dinero, era la otra. Y en esas condiciones Jesús le dice a ellos: dale vosotros de comer. Yo imagino que aquí Josué se sintió igual. ¿Qué? ¿Que luchar contra los amalecitas? En el pasaje no se nos dice ni una sola pregunta. Ni una sola pregunta. Ni un solo razonamiento. Es que son muchos los amalecitas, es que tienen un ejército grande, es que son feroces, es que nosotros no sabemos nada de pelear, es que no tenemos armas, solamente tenemos cucharas para comer, es que no tenemos nada. Pudieron haber muchas excusas de parte de Josué. Muchas. Pero no conocemos una. Una de las cosas que tenemos que tener presente como iglesia cuando enfrentamos la lucha espiritual, ya sea a nivel personal o a nivel colectivo, es que Dios está con nosotros y Dios nos ha traído hasta aquí. Nunca debe quedar duda de esto. No se trata de la capacidad que tenemos como ejército, no se trata de nuestra sabiduría, no se trata de ningún recurso humano, no se trata de nada que el hombre puede ser, se trata de Dios. Él lo va a hacer. Si va a dar un aplauso, déselo fuerte. Ahora continúa diciendo: mañana yo estaré en la cima de la colina
sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Quiere decir que Moisés le da la orden a Josué. Josué se alista, pero Moisés no iba a estar allí. Moisés había aprendido algo. Lo había aprendido ese mismo día en los versículos que leímos anteriormente, versículos 5 y 6. Cuando Dios le dice, yo voy a estar contigo, yo me subiré a la montaña. Imagino que cada vez que Moisés le venía una duda, miraba a la montaña. Y aunque no veía a Dios físicamente, sabía que él había prometido que iba a estar allí. Allí estaba Dios. ¿Cuántas veces no vemos? No lo vemos, pero Él está allí. No lo vemos, pero Él está. Le digo más, no lo vemos, pero Él está, y Él está haciendo, Él está cumpliendo perfectamente y completamente su plan y su propósito. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena, ya eso estaba cumplido. Pero había parte de la promesa que no estaba cumplida, y es que en él, en la simiente de él, serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso apunta a Jesús. Es en Jesús, en quien único son benditas todas las familias de la tierra. Y ese propósito no se había cumplido todavía. Es por eso que los amalecitas fueron la manifestación física y tangible de la fuerza de las tinieblas. Se levantaron, se continuaron levantando, como vimos la semana pasada. No vemos a Dios muchas veces, pero podemos querer su palabra, porque Él es fiel y Él tiene un propósito. Aun cuando no lo entendemos, Él tiene un propósito y Él lo va a cumplir. Ahora es importante que seamos obedientes. Aquí vemos cómo Moisés había sido obediente ese mismo día a lo que Dios había hecho. Ahora Él está dando órdenes y vemos que Josué hace exactamente lo mismo. Josué es obediente. ¿Saben qué pasa con la obediencia? ¿Saben por qué el libro de Oseas dice, porque obediencia quiero y no sacrificio? ¿Saben por qué Jesús citó eso? Lo citó en Mateo, a ver si encuentro la cita acá rapidito. Lo citó en Mateo capítulo 9, versículo 13, después en el capítulo 12, versículo 7. Era algo importante. Obediencia y no sacrificio. ¿Saben por qué? Porque cualquiera hacía un sacrificio, cualquiera mataba a un macho cabrío, cualquiera decía eso. Pero la obediencia surge de la voluntad, surge del interior, surge del corazón. Obediencia es importante porque hablar y creer y pensar, cualquiera habla y cree y piensa. Cualquiera habla y cree y piensa. Pero obedecer es diferente. Obedecer es diferente. ¿Cuántas cosas se oponen a nuestra obediencia? ¿Cuántos sentimientos? ¿Tenía o no Josué, para usar el ejemplo de Josué solamente, sin ni siquiera hablar del ejemplo de Moisés? ¿Tenía razones para decir que no? Muchas tenía, pero no dio una. Pura obediencia. ¿Saben qué sucede en la obediencia? La obediencia, en la obediencia podemos ver quiénes somos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Por eso Santiago, el medio hermano de Jesús, dice que la fe sin obra es muerta. Que la fe sin obra es muerta. Aquel que dice tener fe y no tiene obra, su fe está muerta. No tiene fe en realidad. Se cree que tiene fe, pero no tiene fe. Demuéstrame tu fe por tus obras. ¿Tú crees en algo? Demuéstrame viviéndolo. Demuéstrame viviéndolo. Hay algo más poderoso que sucede en la obediencia. ¿Qué sucede en la obediencia? Lo que creemos se hace tangible, ¿sí o no? Lo que creemos se hace tangible. Ahora hay algo importante hablando de guerra espiritual. Si alguna vez yo he tenido cualquier sesión de consejería con cualquiera y hemos tratado el tema de la guerra espiritual, que es algo real y que experimentamos todos los días, muy seguro que usted me haya escuchado decir, entre todos los seres angelicales, seres espirituales, hay solamente uno que es omnisciente y es Dios. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe.
Los pensamientos no están en nuestra mente. Antes que lleguen ahí, ya Dios lo sabe. El día de mañana va a suceder algo, ya Dios lo sabe. Dios es Dios, Dios es omnisciente. Satanás no lo es. Los demonios no lo son. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que demostramos. Con lo que demostramos. Cuando estamos peleando espiritualmente, Satanás no sabe lo que hay en tu mente hasta que tú no lo dices. Por eso la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Reconoce que es débil, pero dice, diga el débil, fuerte soy. Es por eso que tú tienes que creer la palabra de Dios al punto que eres obediente y la crees tanto que obedece la palabra de Dios. Y aunque te crees débil, tú dices, yo fuerte soy, fuerte en Él. Soy fuerte en Él, soy fuerte porque Él está conmigo. Es por eso que la palabra dice en Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores, que ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor que es en Cristo Jesús. Tú y yo somos más que vencedores. Entonces el día que te sientas débil, el día que te sientas como un perdedor, el día que Satanás quiera meterte en la cabeza todas las mentiras del infierno, tú tienes que abrir tu Biblia y decirle, yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor. Y aunque parezcas un loco frente al espejo, aunque parezcas un loco frente a tu familia, háblalo. Porque Él no sabe cómo tú te sientes. Los demonios no saben cómo tú te sientes. Cuando el ejército de las tinieblas viene y te invade y de repente estás experimentando en medio de esa lucha espiritual y tú no entiendes lo que está pasando, pero hay un problema tan grande. Ay, no seas víctima del problema. Habla en fe, sé obediente. Hablar es una cosa. Sé obediente. Comienza a vivirlo. No podemos guiarnos por nuestras emociones. La palabra enseña que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El acento de nuestras emociones es engañoso y perverso. Si yo fuera a confesar las veces que yo me he sentido como un perdedor, son muchas las veces que me he sentido como un perdedor, pero nunca ha salido de mi boca y usted nunca va a ver un perdedor aquí, porque es que está aquí. Dice la Biblia, no yo, que soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Tienes que creerlo, tienes que decirlo. Tú eres fuerte en el Señor. Su poder, como le dijo el apóstol Pablo, se manifiesta, se glorifica en tu debilidad. ¿Reconoce que eres débil? Di que eres fuerte en Él. Cuando las tinieblas, cuando el enemigo ha agotado todos sus recursos y ha enviado a todos sus principales demonios a atacarte, cuando los ha enviado a todos y te han hecho lo imposible, y tú te levantas por la mañana y comienzas a adorar. Y estás en medio del problema. Y no hay solución. No ves solución por ningún lado. Pero comienzas a adorar. Dicen, es que Dios está con él. Tienen que huir. ¿No es eso lo que dice la palabra? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo tú lo resistes? Siendo obediente. A veces eso conlleva a hablar con fe. ¿Sabes? Toma acción, no solamente hablar. Toma acción. El hecho de hablar solamente ya es un acto de obediencia porque no te estás guiando por tus emociones. Estás siendo obediente a Dios y entonces declarando la grandeza de Dios. Y Dios se glorifica. Cuando el enemigo ha hecho todo lo imposible para que tú caigas en pecado y no vivas una vida obediente. Cuando el enemigo te ha tirado todo el alcohol frente a ti, pero tú decides no tomar. Cuando el enemigo te ha tirado toda la mundanalidad delante de ti y todas las hormonas en tu cuerpo y tu cuerpo dice que quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero tú eres obediente. Tú estás dándole una bofetada gigante al enemigo en su misma cara. Obediencia es el arma principal. Es el arma principal. Vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes. Cada vez que no somos obedientes, perdemos la batalla. Ahora, si has perdido alguna batalla porque has sido desobediente, no te quedes ahí. Quizás perdiste una batalla, hoy puedes cambiar. Vamos a disponernos a ser obedientes. Ahora, lo segundo que vemos en la guerra espiritual, que es de suma importancia, es la importancia del liderazgo en la guerra espiritual. La importancia del liderazgo en la guerra espiritual. Puedo ir mucho más atrás. Les he hablado antes del antisemitismo. Podemos unir el antisemitismo con el espíritu amalecita y podemos traer todo esto a nuestros días hoy, para ver que Satanás siempre está atacando a los líderes.
En el Antiguo Testamento, ¿quién fue el primer líder? El más importante, Moisés, ¿verdad que sí? Moisés. ¿Cómo nació Moisés? Bajo una sentencia de muerte. Eso no es casualidad. Moisés nació bajo una sentencia de muerte. Pero no murió. No cuando Satanás quería matarlo. No cuando era niño. Murió en el tiempo de Dios. Nada ni nadie puede adelantar tus días. Así de importante son los líderes en el mundo espiritual. ¿Por qué no otro? Pero Moisés querían ahogarlo, nació con una sentencia de muerte. Y Jesús, igual, ¿sí o no? Igual, ¿por qué no otro? Es que hay en la soberanía divina, en la decisión divina, Dios te escogió para algo y Dios te equipó para algo. Y esto va a sonar como que estoy hablando, que voy a defender el pastorado porque soy el pastor. Bueno, tengo que hacerlo, tengo que predicar de esto. Si no quieren, no predico de esto, pero tengo que predicar de esto, ¿verdad? Así que tengo que hacerlo con todo lo que soy y todo lo que creo. Ahora, esto no aplica solamente a mí, esto aplica a toda persona llamada por Dios. Esto aplica a todo líder llamado por Dios. A todo líder, no solamente a mi persona. Pero es algo que he tenido que vivir físicamente, que he tenido que vivir en carne propia constantemente. Todo líder representa una amenaza mayor para el mundo espiritual, para el reino de las tinieblas. Y es por eso que vas a ser atacado más que otros. Tú tienes que despertar, tú estás en una guerra. Esto no es un juego. Y sí anda confiado en Dios, pero siempre despierto porque estás en una guerra. Hasta el momento, ¿cuántas cosas habían dicho en contra de Moisés? ¿Cuántas habían dicho en contra de Moisés? ¿Cuánta basura usted escucha de mí? ¿Cuánta basura usted escucha de los líderes? El último pastor que entramos en nuestra iglesia fue Josh Brown. Predicó esta mañana en el servicio en inglés. Y pues cuando lo instituimos como pastor, dije, prepárate. Van a haber muchas luchas. Van a haber muchas luchas. Abre tus ojos espirituales. La gente va a decir de ti. En tu familia se van a levantar. En todo lugar se van a levantar. Tú tienes que estar muy claro. ¿De quién te llamó? Porque si Dios te llamó, Dios no comete errores. Para mí, en mi opinión, en todo lo que tiene que ver con liderazgo espiritual, lo primero es el llamado. Si tú no eres llamado, no te vistas que no vas. Lo primero es llamado. Si eres llamado, mira, Dios trata contigo, Dios te corrige, Dios hace lo que tenga que hacer, Dios está a tu lado, Dios te purifica, Dios hace lo que tenga que hacer, pero Él te llamó, Él no comete errores. Si no eres llamado, pues Él te llamó a otra cosa. Algo Dios te llamó. Aquí todo el mundo es llamado. El liderazgo es algo serio. No se trata de la popularidad, no se trata de tener amigos. Tú puedes tener 1000 amigos y si hacen votaciones, tú terminas siendo el presidente de la asociación pastoral o el pastor de la iglesia. Pero no se trata de los amigos, se trata de Dios. Se trata de Dios. Muchos que dijeron en contra de Moisés, nada de eso le detuvo. Moisés siempre fue a Dios y Dios siempre le continuó hablando a Moisés. De hecho, a quien mucho se le demanda, a quien mucho se le da, mucho se le demanda. En el capítulo 17 de Éxodo vemos cuando Dios le dice a Moisés literalmente, dale a la roca, pégale a la roca, ¿verdad? Lo leímos ahorita. Y él lo hizo y botó agua. Más adelante, ocurre un escenario parecido y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés demostró su ira. Ese era el problema de Moisés. Por eso había matado a un egipcio en Egipto y por eso tuvo que huir. Ese era el problema de Moisés. Dios lo sabía, eso no sorprendió a Dios. Muchos años después, todavía en su carácter había ese problema. Y Moisés, ¿qué hace? En lugar de hablarle a la roca, le da a la roca. Y por eso tan sencillo,
Dios le dijo, por eso no vas a entrar a la tierra prometida. A quien mucho se le da, mucho se le demanda. Es por eso que el estándar para liderazgo tiene que ser más alto. La demanda tiene que ser mayor. Lo que no se trata de lo popular y el carisma que tengas, se trata de un llamado de Dios y lo obediente que eres a ese llamado y cómo has sido transformado al estándar divino para eso. Entre tanto que Moisés, leemos el versículo 10, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Vemos que Moisés está haciendo exactamente lo que Dios había hecho con él en el versículos 5 y 6 anteriormente. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Yo me pregunto, ¿qué de importante es esto? Que el líder tenga las manos levantadas, que las tenga bajadas. El liderazgo es importante en la vida cristiana. Y sí, quiero hacer la aclaración, no podemos endiosar a ningún líder, a ningún pastor. Yo no quiero que nadie aquí me llame papá, ni que nadie me obedezca como si yo fuera. No. Yo soy igual que tú. Yo no tengo poder para maldecir a nadie. No quiero que nadie piense que se trata de endiosar, como Maldonado demanda. No, yo no soy Maldonado. Y perdona si he sido demasiado franco ahí. No se trata de eso. Pero escuche, si algo debe hacer el pueblo de Dios es levantar las manos de sus líderes. Es levantar las manos de sus líderes. Es levantar las manos de sus líderes. ¿Podía el pueblo vencer sin que Moisés tuviera las manos levantadas? Según lo que dice aquí, no. No, según lo que dice aquí, no podía vencer. Lo dice enfáticamente, cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo vencía. Cuando bajaba las manos, el pueblo perdía. Con la respuesta que tenemos al llamado de Dios, hay también respaldo de Dios. Hay respaldo de Dios. Como me dijo Cameron, me acuerdo del apellido, no me acuerdo el primer nombre ahora. Pastor muy influyente en Texas, que ya está retirado. Tuve la oportunidad de hablar con él y le pregunté cuál es la clave de tu éxito. Me dijo, show up, do what is right, y lo último se me olvidó. Y yo le dije, show up, así mismo le dije, show up. Show up significa haz acto de presencia, simplemente está allí. Y sí, el acto de presencia es importante. El apóstol Pablo era conocido por los demonios donde quiera que iba. Y en una ocasión alguien creyó, por usar el nombre de Jesús, que iba a poder echar fuera demonios y lo intentó. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, demonios te echó fuera. Y los demonios desnudaron a esta gente y salieron de allá avergonzados, porque no se trata de ninguna otra cosa. Se trata de que tú eres conocido en el mundo de las tinieblas. Tú eres conocido en el mundo espiritual. Los demonios conocen tu nombre y tu apellido. Conoces quién tú eres. Tú eres un líder. Tú representas algo para el mundo de las tinieblas. Tienen que respetarte en el mundo de las tinieblas. La vida de los líderes es importante. No vamos a destruir la vida de los líderes. Vamos a levantarle las manos. Lo próximo que vemos es que Moisés se cansó. Que Moisés era un ser humano. Se cansó. Y fueron Hur y Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y Hur era el cuñado. La palabra nos dicen que Hur era el cuñado, pero conocemos esto por Josefo. Josefo es el historiador judío más prominente, más conocido, más importante, que vivió en el primer siglo, y por la tradición conocemos que este Hur era el esposo de Miriam, o María, la hermana de Moisés, era el cuñado de Moisés. Tiene mucho que ver con familia. Una de las cosas que más me agrada a mí es que mi familia me levanta las manos. Los que más me conocen, los que conocen todas mis faltas,
también conoce mi corazón. Y ellos levantaron las manos y así estuvieron las manos levantadas de Moisés hasta el amanecer. Yo no sé cómo tú interpretes eso, pero hay un poder extraordinario en el liderazgo. Todo líder es importante. Todo líder llamado por Dios es importante. Vamos a levantarle las manos a los líderes. Usted no sabe la lucha que sostenemos los pastores. Ore por mí, ore por los otros pastores. No destruya con palabras. Si hay algo que decir, dígalo personalmente. Porque cuando usted dice algo, eso se riega. La murmuración, el chisme, se riega. Y eso no entra. Termino con la importancia del aspecto visual. Ya creo que hemos visto suficiente de eso. La importancia del aspecto visual. Hemos hablado ya acerca de que el enemigo no es omnipresente, no es omnisciente, tampoco es omnipresente. Él no está en todo lugar, en todo momento. Cuando tú te sientes derrotado y estás de rodilla, cuando tú te sientes derrotado y estás citando la palabra de Dios, cuando tú no sientes motivación ninguna para venir a la iglesia, pero llegas a la iglesia, cuando tú no tienes deseo de levantar las manos, pero levanta las manos, eso tiene importancia. Eso tiene importancia. Como me dijo este pastor, just show up. Y yo no lo entendía, pero lo estoy comenzando a entender. Just be there. Si no estás allí, Dios no puede usarte allí. Pero si tú estás allí, Dios puede intervenir. Y el mensaje que tú envías al mundo espiritual, el mensaje que tú envías de fe, el mensaje que tú envías de convicción, le estás diciendo a Dios, yo soy obediente, yo estoy aquí. Pero al mismo tiempo, con el mismo acto, al reino de las tinieblas le estás diciendo, no importa lo que tú hagas, Dios está conmigo. Versículo 14, y termino. Wow. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Digo, pero Josué no estaba allí. Liderazgo. El líder tenía que leérselo al que lo hizo. Liderazgo. El líder tenía que reconocer. Josué tenía que ver lo que Dios había hecho. Hay cosas que se me pasan, pero puedo decir algo más. Josué venció la guerra. Dice el versículo 13, como resultado de Moisés tener las manos levantadas, como resultado Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Josué lo aplastó. Y yo digo, sí, físicamente, pues Josué lo aplastó. Yo acepto lo que está diciendo allí. Pero recordemos que Josué no tenía entrenamiento militar. El pueblo no tenía entrenamiento militar. Recordemos que, en resumidas cuentas, porque el tiempo se me acaba, en resumidas cuentas, Dios aplastó al ejército amalecita a través de Josué. Y lo que esto significa, es que Dios se va a manifestar en nosotros y a través de nosotros. Tú eres parte del milagro, tú eres parte de la manifestación de Dios. Para traerlo a la práctica hoy, tú eres, no malentienda esto por favor, tú eres el único Jesús que alguien va a tocar. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, no estoy diciendo que tú eres Dios, no me malentienda. Pero hay personas que necesitan un abrazo de parte de Dios y tú tienes que ir y ser el cuerpo de Dios, que lo eres. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ser el cuerpo de Cristo y abrazar a esa persona. Dios tiene que manifestarse en ti. Y así es como Dios lo hace. Como Jesús le dijo al apóstol Pedro en Cesarea de Filipo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios hoy está edificando su iglesia a través de ti, a través de mí. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Le dijo, escribe esto en un rollo para que
sea un recuerdo perpetuo, y léelo en voz alta a Josué. Ahora escuche lo que Dios estaba diciendo. Yo borraré por completo, a través de Josué, a través de los líderes de Iglesia Familia Multicultural, pero es Él quien lo está haciendo. Yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar. Los altares, un reconocimiento físico que tiene un simbolismo espiritual. Por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra contra Amalek de generación en generación. Yo quiero invitarte a que estés puesto en pie. Hoy yo intencionalmente traje mi Biblia. Casi siempre predico desde mi iPad o desde mi teléfono, porque ahí tengo mis notas y tengo todo allí. Pero hoy traje mi Biblia, el libro. Tenía pensado traer la bandera y poner la bandera aquí como lo hicimos la semana pasada. Pero más que la bandera de Israel y más que la bandera cristiana, la otra bandera que usé el domingo pasado, el Señor nos ha dado un estandarte extraordinario. El Señor nos ha dado su palabra. ¿Sabe lo que dice Efesios cuando habla de guerra espiritual y habla de la vestimenta del soldado? Habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la guerra espiritual, en el armamento que tenemos, lo único que es ofensivo es la espada del Espíritu. Todo lo otro es defensivo, para defenderte. ¿Y cuántos saben que no hay guerra que podamos librar si no damos? No hay boxeador que haya peleado jamás y que solo se haya defendido, que haya ganado. Hay que herir al enemigo. Hay que dar esta palabra, hay que creer esta palabra, hay que levantarla en alto. Hay que honrarla. Hay que leerla, hay que vivirla. Por eso yo quiero invitarte hoy a que terminemos de esta manera. Si traiste tu Biblia y si no, levanta tu teléfono por lo menos, donde leas la Biblia. Y repite conmigo, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que Él me ama. Y yo creo que soy más que un vencedor. Amén. Cierra sus ojos conmigo. Señor, te damos gracias.